Antes de seguir, hagamos un breve resumen de los elementos recogidos en el primer capítulo. Miren los puntos que hemos fijado en el tablero. Todo empieza aquí. El Timeo y el Critia de Platón. No simples diálogos filosóficos, sino un archivo de memorias que nos ofrece un mapa preciso de las anomalías del pasado. Primera pista, el mito de Faetón. Platón nos revela que detrás de la fábula del joven que enciende a la tierra con el carro del sol se oculta una realidad cósmica. Eventos astronómicos que, en ciclos milenarios, traen destrucción a gran escala. Pero aquí surge la primera pregunta de detective. Si aquella humanidad fue destruida, ¿quién observó y conservó la memoria de tales eventos? Analizando el contenido de este fragmento y comparando con la ciencia moderna, debemos admitir que la información del Timeo tendría hoy una única fuente posible: una agencia aeroespacial. Añadimos además que, pocas líneas después, tenemos otra revelación. Un viejo sacerdote afirma que la humanidad desaparecida por catástrofes no fue solo la destruida por Faetón, sino que hubo muchas otras. De hecho, le dice a Solón: ustedes, los griegos, son niños, recuerdan un solo diluvio, pero antes ocurrieron muchos otros, y el fuego y el agua fueron las causas de muchas destrucciones. La conclusión es que la historia humana no es una línea recta, sino una sucesión de ciclos, humanidades que renacen de las cenizas tras cataclismos titánicos, condenadas al olvido cada vez que el reloj de arena del tiempo es girado. Y aquí está la pieza clave de nuestro rompecabezas: los sumerios, es decir, el punto cero de nuestra historia oficial. Si cruzamos los datos de Platón con la arqueología, la paradoja es evidente. Tenemos un pueblo que, sin ninguna fase de transición documentada, pasa de la pintura rupestre al diseño de ciudades-estados, a la agricultura y a la ingeniería hidráulica. Para la historia oficial es un progreso repentino. Para una investigación racional es una imposibilidad técnica. Los datos hablan claro, no hay rastro de una evolución lenta. Los sumerios aparecen en escena con un paquete de conocimiento ya llave en mano. Pero, ¿lo crearon todos solos? ¿O simplemente aplicaron un saber recibido en herencia? La prueba reina no es una suposición mía. Son los propios sumerios quienes los declaran en sus documentos. En ese capítulo dejaremos de hacer hipótesis y daremos voz a su testimonio directo, examinando sus textos exactamente como se harían en tribunal. Señores, llamemos al primer testigo al estrado. Retomemos el hilo. Habíamos llegado a los sumerios y a esa pequeña costumbre suya de aparecer de la nada con las ideas ya perfectamente claras. Si abren los textos sagrados de la academia, hablo de pesos pesados como Samuel Noah Kramer, Giovanni Pettinato o Federico Lara Peinado, leerán una crónica que parece casi burocrática. Nos dicen que los sumerios iniciaron su civilización excavando una monumental red de canales para dominar las aguas de la Mesopotamia y transformar un desierto de barro en un jardín agrícola. Fin del relato y comienzo de la historia oficial. Ahora bien, a primera vista parece la evolución natural de un pueblo emprendedor. Pero si dejamos de leer por un momento y empezamos a razonar, nos damos cuenta de que esta hazaña no solo es difícil, sino también paradójica. Un auténtico cortocircuito lógico. Síganme bien, porque aquí la ley de causa y efecto se enreda. Para constituirse como pueblo y fundar la primera civilización de la historia, estos hombres necesitaban una cosa fundamental: no morir de hambre. Necesitaban alimentos abundantes y constantes. Así que la solución obvia es la agricultura. Pero hay un problema: en Mesopotamia, sin canales, no se cultiva ni una brizna de hierba, así que, para poder comer, primero tienen que excavar.
Pero para excavar canales que atraviesen una región entera se necesita una coordinación inmensa, una visión de ingeniería y miles de trabajadores ya organizados. Si a alguien se le escapa el panorama completo, aquí está la paradoja. Estamos hablando de inventar, de la nada, tres ciencias colosales exactamente al mismo tiempo. La ciencia social, la organización de todo un pueblo en centros estructurados con una organización cultural, política y jerárquica jamás vista hasta entonces. La agricultura, desarrollada para alimentar a una población entera, lo que requiere una enorme extensión territorial, una planificación meticulosa y estacional, una selección precisa de cultivos y la gestión sistemática de las semillas. Y por último, la hidráulica, una disciplina concebida para resolver las necesidades agrícolas mediante la capacidad de desviar ríos y calcular pendientes sobre territorios inmensos. ¿Comprenden la anomalía? La interpretación clásica nos dice que estos aborígenes, en el sentido literal de aborígene, desde los orígenes, comprendieron de repente que querían evolucionar y convertirse en un pueblo estructurado. Así, la hidráulica habría hecho posible la agricultura y la agricultura habría permitido alimentar a un pueblo que terminaría constituyéndose en una sociedad organizada en centros urbanos. Tres pasos complejos, encajados en un único proceso operativo. No es una evolución lenta, es una revolución instantánea. Es como si un grupo de personas que jamás hubiera visto una rueda decidiera, en una soleada tarde, diseñar un motor de combustión, las refinerías de combustible y el código de circulación, todo al mismo tiempo. Sin duda, la obra de mentes extraordinarias, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿De dónde salieron estos genios? Lo más lógico es acudir directamente a los textos sumerios, donde se habla precisamente de estas obras. Y aquí aparece otra rareza, una anomalía aún más sorprendente. Escuchen con atención. Deseo poner fin a la confusión de mi raza humana. Por Nintu, deseo detener el embrutecimiento de mis criaturas. Deseo que el pueblo salga de sus cavernas, que sean construidas sus ciudades. Deseo que su sombra sea agradable, que los ladrillos de todas las ciudades sean colocados en lugares puros, que todos descansen en lugares puros. Deseo que ahí se encuentre el agua pura que apaga el fuego. He perfeccionado las leyes divinas y los excelsos arquetipos. La tierra será irrigada. Deseo que haya paz. Entemena, quien construyó Eleadda, que su dios personal, Shrutul, eleve para siempre plegarias por la vida de Entemena. Él recuperó 25 bur de Nantum, cerca de Surnanshi, 11 bur para foraje, campos en la misma Denina, junto al Pacu, y además 60 bur, antes pertenecientes a Endil, campos del Guedanna. Entemena, gobernador de Lagash, destinó ese territorio a Enlil de Adda. Quienes hablan aquí son los Dingir, no el pueblo sumerio. Los Dingir son aquellos a quienes la academia llama los dioses, y según ese testimonio fueron precisamente los Dingir, y no los sumerios, quienes impulsaron la urbanización, la recuperación de las tierras y la introducción de la agricultura, a diferencia de lo que leemos en los textos académicos. Y de ahí surge una duda perfectamente legítima. ¿Eran los sumerios hijos de una prehistoria muda? ¿O los herederos de algo que todavía no estamos teniendo en cuenta? Para intentar responder a esa pregunta, primero debemos comprender y valorar plenamente la magnitud de la obra realizada solo en el ámbito de la hidráulica. Un desafío que transformó un pantano primordial en el jardín del Edén.
Para hacer esa valoración necesito la perspectiva de un especialista técnico, alguien capaz de analizar esta obra, calcular su verdadera magnitud y devolvernos una valoración cuantificable. Permítanme presentarles a mi extraordinario, hiperconectado y, sin duda, demasiado meticuloso asistente, el que analiza los datos mientras yo persigo los mitos. Mi nombre es Ratio, Metron Ratio. Mi misión consiste en traducir el entusiasmo filológico de Unus en probabilidades estadísticas y realidades de ingeniería. Buenas noches, mitonautas. Bienvenido, Metron. Te corresponde valorar hasta qué punto fue misión imposible la recuperación de Mesopotamia. Analicemos los hechos. Hablamos de una superficie de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. A simple vista parece completamente llana, pero en realidad esconde pendientes. Para recuperar una extensión así, excavar no basta. Antes hay que hacer un proyecto. No conocemos los proyectos originales de los sumerios, así que explicaré cómo, hoy, en pleno siglo XXI, podría afrontarse una obra de semejante magnitud. Según mis cálculos, un proyecto de este tipo requeriría levantamiento topográfico, sin tecnologías como el LIDAR o los satélites. Medir el desnivel entre dos puntos separados por 50 kilómetros es una auténtica pesadilla geodésica. Si se calcula mal la pendiente por apenas unos milímetros, el agua deja de fluir, se estanca, creando pantanos todavía peores o destruyendo los diques. Planificación. No se puede empezar a excavar al azar. Hace falta un plan maestro que coordine los canales principales, los secundarios y las esclusas. Si suponemos una mano de obra de 10.000 personas excavando únicamente a mano, en un escenario de terreno favorable, serían necesarios aproximadamente 17 años de trabajo ininterrumpido. Si el terreno es arcilloso o especialmente complejo, la estimación asciende a 67 años. Aquí nos encontramos con una paradoja logística. Ahora, planteémonos la pregunta que pone en evidencia el cortocircuito interpretativo de toda esta historia. ¿Quién alimentó a esos 10.000 obreros durante todo el tiempo que estuvieron trabajando? Por definición, la desecación del terreno sirve para crear la agricultura, y la agricultura sirve para alimentar a quienes excavan. Así que estas excavaciones se realizaron en una época en la que la agricultura todavía era un proyecto, no una industria activa. Y para excavar una superficie tan extensa se necesitó una enorme cantidad de mano de obra, que habría requerido una cantidad considerable de alimentos. Así que, mientras aquellos hombres estaban trabajando, ¿quién se encargaba de alimentarlos? ¿Y de dónde salían estos alimentos? Aquí la lógica termina enredándose sobre sí misma, porque nunca se ha tomado en consideración. Ni siquiera se ha observado que hace falta el resultado para poner en marcha la causa. Para alimentar a 10.000 obreros durante décadas, se necesita una agricultura intensiva ya en funcionamiento. Pero la agricultura no puede existir sin los canales que esos mismos obreros estaban excavando. Además, excavar sin instrumentos de nivelación geodésica, que según la academia ni siquiera existían, reduce la probabilidad de lograr un drenaje de 50.000 kilómetros cuadrados casi a cero desde el punto de vista estadístico. Todo esto nos lleva a lo que yo llamo una anomalía epistemológica. Para quienes no estén familiarizados con el término, la epistemología es el estudio del conocimiento, cómo nace una ciencia, cuáles son sus fundamentos y cómo se valida. Toda ciencia que conocemos sigue una curva de aprendizaje. Intentos, fracasos, borradores, evoluciones. Aquí, en cambio, nos encontramos con un verdadero abismo. ¿Cómo es posible que un pueblo considerado aborigen inventara al mismo tiempo la ingeniería hidráulica, la gestión de las pendientes y la agricultura organizada, sin dejar rastro alguno de una fase de transición? ¿Dónde están los proyectos fallidos? ¿Dónde están los siglos de experimentación necesarios para comprender el comportamiento de los fluidos a escala regional? La academia nos presenta un panorama ya terminado, una obra maestra de la ingeniería que aparece de la nada, ya perfecta.
ya perfectamente funcional y sin errores desde el primer intento. Pero la ciencia no funciona así. No existe una técnica sin un proceso de conocimiento que la preceda. Igual que no existe una obra sin proyecto ni planificación. Esto no es solo una laguna histórica, Unus. Es un silencio ensordecedor en los datos. Un salto evolutivo que desafía las leyes de la lógica aplicada. Es como encontrar un rascacielos en pleno neolítico y pretender que fue construido por personas que todavía no habían aprendido a mantener en pie una simple cabaña. En conclusión, la hipótesis que plantea nos resulta descabellada. Un pueblo que aplicó un conjunto de conocimientos ya completo, con una precisión milimétrica, cuyo origen y método desconocemos, pero conocemos los efectos monumentales que seguimos contemplando. Gracias, Metron. Hace un momento leímos los textos sumerios y dimos voz a su propio testimonio, donde se afirma que fueron los dioses a realizar estas obras extraordinarias. Pero, si lo pensamos bien, aquí hay una doble anomalía. Imaginad que fuerais los sumerios, un pueblo extraordinario, orgulloso de vuestro desarrollo y de haber fundado la primera civilización de la historia. ¿Por qué no ibais a atribuiros el mérito de vuestras propias hazañas? La Academia nos dice que los dioses, los famosos Dingir, no son más que arquetipos del pensamiento humano, que traducido significa fantasías, necesidades psicológicas, amigos imaginarios utilizados para explicar el mundo. Los sumerios construyen las ciudades, inventan la escritura, las matemáticas y luego, cuando por fin tienen el estilete en la mano para escribir su propia historia, ¿qué escriben? ¿Fuimos nosotros? ¿Fuimos realmente tan extraordinarios? No. Escriben, nosotros no hicimos nada, fueron ellos, los dioses, los Dingir, como acabamos de leer. Así que, resumiendo la versión oficial, tenemos un pueblo de auténticos genios capaces de hacerlo todo, pero que sufren de un complejo de inferioridad tan profundo, que llegan a inventarse personajes imaginarios a los que atribuyen cada uno de sus avances sociales. Aquí conviene hacer una pausa y plantearnos una pregunta. ¿Y si fuéramos nosotros quienes estuviéramos interpretando mal quiénes eran realmente los Dingir? Sería como unos científicos que al ganar el premio Nobel lo rechazan, porque en realidad todo su descubrimiento los hizo un amigo imaginario. ¿Os parece lógico? A mí, no. La historia de la humanidad nos enseña exactamente lo contrario. Nos atribuimos el mérito de obras que nunca hicimos, robamos ideas, firmamos descubrimientos ajenos, pero atribuir el mérito de una obra colosal que te costó realizar bajo el sol del desierto a un personaje inventado, pues es estadísticamente más raro que encontrar un meteorito en el café. Yo prefiero una lógica más sencilla. Prefiero creer a quienes escribieron esas cosas. Si un pueblo de constructores dice que recibió instrucciones de alguien, quizá este alguien no era un arquetipo. Quizá era un maestro con los pies bien hundidos en el barro. Pero entonces, si los dioses no eran una fantasía, ¿quiénes eran? A este misterio ya hay quienes han dado respuesta, y muy pronto leeremos todos los testimonios al respecto. Pero por ahora seguimos en Mesopotamia, junto a los sumerios, y aquí, el verdadero problema, desde mi modesto punto de vista, no es lo que dicen los textos, sino la forma en que decidimos leerlos. Tenemos una perspectiva sesgada. Cuando leemos sobre civilizaciones antiguas, buscamos a toda costa lo divino o lo mitológico para descartar aquello que no entendemos. Pero demos un paso atrás y fijémonos en las palabras. Aquellos maestros, aquellos instructores que llevaron la civilización a los sumerios, no eran llamados ángeles ni espíritus, los llamaban Dingir. Si analizamos el término Dingir, vemos que Din se traduce como Dios y Gir
como poderoso, pero perfectamente puede haber otra forma de interpretarlo, y la que considero más probable es literalmente señores poderosos. Así que, los sumerios no hablaban de seres etéreos, hablaban de una casta, de un grupo de poder. Intentad imaginar a los Dingir no como dioses entre las nubes, sino como un equipo de especialistas, un auténtico grupo de personas de carne y hueso. Si leéis las crónicas, estos Dingir tenían rasgos profundamente humanos. Aman, luchan entre ellos, trabajan, enseñan, gobiernan, comercian y se ensucian las manos. Hacen política, organizan las obras, administran los recursos. Los acontecimientos sobrenaturales o mágicos son muy pocos y muchas veces no son más que el resultado de nuestra interpretación forzada o de un lenguaje antiguo que utilizaba metáfora para describir tecnologías o lugares que hoy llamaríamos de otra manera. En resumen, lo que debemos replantarnos es el propio concepto de Dios. Aquí estamos hablando de una humanidad de la que tenemos toneladas de documentos, pero a la que hemos decidido no creer. Una humanidad que sabía hacer cosas que todavía hoy no comprendemos del todo. Y aquí es donde el círculo se cierra y volvemos a Platón. ¿Recordáis el Timeo? Las humanidades anteriores destruidas por los ciclos de fuego y agua. Y si aquellos Dingir, aquellos señores poderosos, no fueran más que los supervivientes de una de esas humanidades, hombres que sobrevivieron a un diluvio o a una catástrofe aún más antigua, y que se presentaron ante un pueblo primitivo llevando consigo los planos, las matemáticas y el conocimiento de un mundo que ya no existía. Si aceptamos esta hipótesis, la repentina aceleración cultural de los sumerios deja de ser un milagro inexplicable. Pasa a ser lógica, pasa a ser el relevo entre quienes lo perdieron todos y quienes estaban a punto de empezar desde cero. A mis ojos, los sumerios no inventaron la civilización, la heredaron. No puedo afirmarlo, pero creo que es la explicación más lógica y más probable. Además, ese pueblo nos dijo de quién recibió ese conocimiento. El problema somos nosotros, y como dogmáticamente seguimos interpretando esos textos, llamándolos fábulas. La idea de que existieron maestros de la humanidad no es algo que encontremos únicamente en la tradición sumeria. También habla de ellos Beros el Caldeo. En su relato aparecen los Abkhano, figuras que merecen un discurso aparte, y que sería un error liquidar en unas pocas palabras. Por ahora, limitémonos a observar la idea de seres que transmitieron conocimiento a los hombres. Pero no os preocupéis, el camino que estamos recorriendo nos llevará también a arrojar luz sobre estas figuras, pero con mucha más herramienta de la que tenemos ahora. Había una gran multitud de gente en Babilonia, y vivían sin leyes, tal como animales salvajes. El primer año una bestia, llamada Oanes, apareció desde el mar Eritreo, en un lugar adyacente a Babilonia. Todo su cuerpo era el de un pez, pero una cabeza humana le había crecido bajo la cabeza del pez, y pies humanos le habían crecido similarmente de la cola del pez. Tenía una voz humana, y una imagen suya se conserva hasta el día de hoy. Él, Beroso, dice que esta bestia pasaba los días en compañía de los hombres, pero no comía alimento alguno. Ella dio a los hombres el conocimiento de las letras, de las ciencias y de las artes de todo tipo. Les enseñó también cómo fundar ciudades, erigir templos, formular leyes y medir los campos. Les reveló las semillas y la recolección de frutos. Y en general les dio cada cosa que está conectada con la vida civilizada. Desde el tiempo de aquella bestia, nada nuevo ha sido descubierto. Pero cuando el sol se ponía, esta bestia, Oanes, se sumergía en el mar y pasaba las noches en el abismo. Era anfibia.
Posteriormente aparecieron otras bestias. Tel Beroso dice que discutirá estas cosas en el libro de los reyes. Hemos visto las primeras piezas, relatos de humanidades renacidas después de cataclismos cíclicos, cuyas anomalías no pueden explicarse con la interpretación oficial. Por eso propongo revisar nuestros conocimientos sobre las grandes catástrofes presentes en los mitos. La primera de todas, la más famosa universalmente y de la que también habla Platón, especificando que los griegos solo recuerdan una, es el diluvio bíblico, un relato presente en la memoria de las más diversas culturas de todos los rincones del planeta, con detalles tan similares que la idea de la coincidencia resulta estadísticamente ridícula. Es hora de salir de la caja. Veamos qué ocurre cuando dejamos de mirar a pueblos individuales y empezamos a observar el panorama completo. Abróchense los cinturones porque partimos hacia la India. Aquí, el mito del diluvio no es solo una historia de supervivencia, sino la clave para comprender cómo el conocimiento pasó de una humanidad a otra. Pero para navegar por estas aguas necesito una guía que conozca bien el terreno y que posea ese toque de gracia que a mí me falta. Mohini, mi espléndida y sabia musa, necesitaría una pequeña ayuda para nuestros mitonautas. ¿Podrías explicar quién es Manu y qué papel tiene en los textos indios? ¿En serio, Ulus? Justo ahora, había llegado al punto en que el universo se reabsorbe en el aliento de Brahman, y la luz para broncearme era perfecta. Está bien, hagamos este servicio público. Escuchad bien. En los textos indios, Manu no es un solo hombre, y tampoco es simplemente un hombre. Manu es un título. Es el nombre que damos al progenitor, a aquel que es el padre de la humanidad y tiene la misión de guiarla en su desarrollo. Pensad en ello como un cargo institucional, como decir el presidente o el gran maestro. Para comprender completamente su significado, pensad solamente que nosotros nos llamamos humanos porque somos su progenie, es decir, descendientes de Manu. Han existido varios a lo largo de los ciclos cósmicos, pero el más famoso, por su presencia en el mito del gran diluvio, es el Manu Vaivasvata. Él es el equivalente del Noé bíblico, o del Ciusudra sumerio. Esta historia aparece en el Matsya Purana. Manu Vaivasvata sobrevive al gran diluvio, pero no está solo. Con él viajan los Saptarishi, los 7 sabios. Su misión, refundar la civilización y, sobre todo, conservar la memoria y la ciencia. Sencillo, ¿no? Unos, si no necesitas nada más, yo volvería a mi sol. Esta piel no se broncea sola, y me gustaría volver al punto en el que el universo se reabsorbe en el aliento de Brahman. Gracias, Mohini. Disfruta del sol. Nosotros por ahora nos detenemos aquí, y Manu será el punto de partida del próximo capítulo. Pero antes de dejaros, quiero daros un pequeño adelanto del por qué elegí observar el diluvio con los ojos de la India. Veréis, Manu, o mejor dicho su nombre, así como la presencia de los 7 sabios, está presente en todas partes, en todas las culturas, tanto desde el punto de vista fonético como etimológico, pero también desde el punto de vista semántico y narrativo. Lo que estamos componiendo es un gran mosaico, formado por piezas que, episodio tras episodio, empiezan a encontrar su lugar. Y cuanto más toma forma la imagen, más difícil resulta descartar ciertas correspondencias, como simples coincidencias. Quizás, llegando a ese momento, también vosotros estaréis de acuerdo en que aquello que estamos observando no parece fruto del azar, sino un esquema, o quizá algo todavía más intencional. El próximo episodio será el corazón de esta investigación, la piedra angular sobre la que se sostiene todo el arco de las antiguas narraciones. Hasta pronto, mitonautas. Valete.
ad exploratores fati. Ego sum unius ex multis, nunquam toto divisus, unus et omnes, unus et nullus. Ex silentio natus, verba colligo semina fundu, memoriae ex fragmentis, radix in umbra, lux in origine, non fides et sitis veri, humanitas antiqua universalis. Ego sum unius ex multis, iterat mentem, iterat lucem, borto populorum, vita mundi, unus ex multis. Ave, ave, uius ex multis, unus ex multis, ignis fati, rota mundi, unus et omnes, ullus et nullus. Ave, ave, salvete.